Saludos, es un placer darle la bienvenida en este tiempo dedicado a los contenidos del panorama extranjero. El canciller de Venezuela, Iván Gil, resaltó que su país obtuvo un gran apoyo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en referencia a la reunión del ente para abordar la situación de Venezuela tras la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El ministro venezolano de Asuntos Exteriores subrayó que una vez más la verdad se abrió paso. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. No hay ni puede haber justificación para los crímenes perpetrados cínicamente por Estados Unidos en Caracas. Condenamos firmemente el acto de agresión armada estadounidense contra Venezuela, que viola todas las normas jurídicas internacionales. Ningún país puede ser la policía del mundo. Ningún Estado puede erigirse en juez internacional. Este ataque militar contra un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, constituye una grave violación de la paz y la seguridad regionales e internacionales y tiene consecuencias profundas y de gran alcance. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina leyó un posicionamiento oficial del gobierno en donde enfatizó que cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. La presidenta mexicana recordó que hubo un posicionamiento conjunto de varios países de América Latina sobre el rechazo a la intervención militar en Venezuela y que a pesar de las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, México seguirá por la ruta del entendimiento. Matutina leyó un posicionamiento oficial del gobierno mexicano en donde enfatizó que cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro. Reiteró que cada nación debe decidir sobre sus recursos naturales y sobre su forma de gobierno y recordó que se deben respetar las leyes. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca. Seguimos con otro contenido. El portavoz iraní, Esmail Bakai, manifestó que lo perpetrado por Estados Unidos en Venezuela es una herejía, cuyas consecuencias afectarán a la comunidad internacional. Durante su rueda de prensa semanal, el funcionario iraní advirtió que el secuestro del presidente de un Estado miembro de las Naciones Unidas es un acto injustificable que no tiene cabida en el sistema internacional. Independientemente de dónde ocurrió este incidente y contra qué persona o gobierno se produjo, el principio de violar la soberanía nacional y la integridad territorial de los países y usar la fuerza bruta, bajo diversos pretextos, es contrario a todos los principios de la civilización global y humana. Por lo tanto, esta acción es absolutamente condenable y repudiada y quienes cometieron este crimen deben rendir cuentas ante la comunidad internacional. El presidente de un país y su esposa han sido secuestrados y esto no es motivo de orgullo. Es una acción absolutamente ilegal y como han recalcado las autoridades y el pueblo venezolano, deben ser liberados. China está dispuesta a colaborar con el resto de la comunidad internacional para defender firmemente la Carta de la ONU, mantener los principios básicos de la moral internacional, adherirse a la igualdad de soberanía de todos los países, salvaguardar conjuntamente la paz y el desarrollo mundiales, y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Irán detuvo a un elemento de la agencia de espionaje israelí Mossad mientras operaba en las revueltas en Teherán, la capital. Según informó la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán, el hombre en cuestión fue identificado y detenido mientras actuaba de forma encubierta entre los alborotadores.
Además, el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo admitió en una publicación en su cuenta de la plataforma X la infiltración de agentes del servicio de espionaje israelí en las protestas en Irán. Me contrataron a través de las redes sociales para realizar misiones que me encomendó una organización con sede en Alemania. Me dieron instrucciones sobre qué equipo comprar y qué elementos ensamblar. Luego me ordenaron ir a los mercados, cantar consignas, grabar videos y enviar las imágenes a ellos. Mis controladores me monitoreaban a través de mi teléfono móvil. A lo largo de la historia, el pueblo iraní ha sabido poner a los traidores, mercenarios y vendepatrias en su lugar. Y hoy, a pesar que el enemigo haya movilizado todas sus capacidades de inteligencia, seguridad y medios, no pasará mucho tiempo antes de que, nuevamente, el pueblo iraní derrote a esos enemigos. Seguimos con contenidos generados en Medio Oriente. Un responsable del movimiento palestino de resistencia islámica Hamas denunció que Israel inventa pretextos para continuar las agresiones contra la Franja de Gaza y el Líbano. En una entrevista concedida la noche del lunes a la cadena catarí de televisión Al Jazeera, una fuente de Hamas dijo que el enemigo israelí justifica así sus repetidos ataques contra su pueblo y en Gaza, y así como en el país de los cedros. El ejército israelí declaró que había ordenado evacuación en varias zonas del sur y este del Líbano, país donde el alto el fuego rige desde noviembre de 2024. Medios libaneses informaron que cientos de personas huyeron aterrorizadas desde varias aldeas tras las amenazas del ejército israelí. Y el embajador palestino en el Reino Unido, Dr. Hussan Sonlot, pronunció un poderoso discurso en la inauguración oficial de la Embajada de Palestina en Londres, calificándola de un hito histórico para la soberanía, la justicia y la autodeterminación. El diplomático elogió la medida como un símbolo de esperanza, resiliencia y reconocimiento internacional en medio del sufrimiento actual en Gaza y Cisjordania. El embajador palestino dijo que el reconocimiento británico del Estado de Palestina le ha dado a su pueblo una voz más fuerte para presionar al gobierno del Reino Unido. Ese país es ahora uno de los 25 de Europa que reconocen el Estado de Palestina. Avanzamos con otra información y los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó la necesidad de que su país tenga bajo su control Groenlandia por motivos de seguridad nacional, fueron firmemente rechazados por Dinamarca. En un comunicado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró que la isla no está en venta. Basta ya. Así responde Dinamarca a los acosos de Donald Trump sobre Groenlandia. En un comunicado, la primera ministra del país nórdico llamó al presidente estadounidense a dejar los comentarios sobre la isla en el Ártico. El reino de Dinamarca y por ende Groenlandia forma parte de la OTAN y por lo tanto está cubierto por la garantía de seguridad de la alianza. Ya contamos con un acuerdo de defensa entre el reino y Estados Unidos que otorga a este último un amplio acceso a Groenlandia. Por lo tanto, insto firmemente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta. Estos dichos suceden luego de la declaración del domingo del mandatario republicano, quien subrayó presuntas fallas de seguridad alrededor de Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Y si miras a Groenlandia, miras a lo largo de la costa, tienes barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tener eso. No es la primera vez que Trump pone sus ojos en el territorio autónomo danés. A inicios del 2025, el líder estadounidense también se refirió a su deseo de tomar el control de Groenlandia, incluso sin descartar la coerción militar o económica. El mes pasado, desde la Casa Blanca, designaron a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial para la isla. La medida levantó críticas de las autoridades danesas y europeas, quienes se mantienen en alerta en medio de los pronunciamientos agresivos de Trump. Así termina nuestro resumen de noticias del panorama extranjero. Tenga usted una excelente jornada.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia este lunes para discutir la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Participaron los miembros del Consejo junto a países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, México, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Colombia y Panamá. Los presentes en el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron en su mayoría el ataque militar de la Casa Blanca contra Venezuela y repudiaron el secuestro del presidente de la nación bolivariana Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este cercenamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció la agresión ilegítima perpetrada contra el territorio bolivariano y aseguró que carece de justificación jurídica. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. El representante de Cuba ante el Consejo de Seguridad, Ernesto Soberón Guzmán, aseguró que Washington pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre América recogidas en la doctrina Monroe. Cuba condena en los términos más genéricos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto, con su actuación heroica, los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. La Casa Blanca continúa su política intervencionista en la región de América Latina y el Caribe, declarada como zona de paz desde 2014. No vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de los Estados Unidos de América. No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de los Estados Unidos. El representante de la Casa Blanca ante Naciones Unidas no desmintió las pretensiones de su país de querer apoderarse de los recursos de los países de la región. Estados Unidos ha marcado su posición e ignorará como tantas veces los reclamos de la comunidad internacional. Los cargos impuestos por la Casa Blanca al mandatario bolivariano Nicolás Maduro carecen de pruebas y responden a los intereses geopolíticos de Washington contra Venezuela. Roxana Arián, Canal Cubano de Noticias.